Los sueños vienen a nosotros y toman posesión de la recámara de la mente. Como en una pantalla en la penumbra se proyectan imágenes lenta o vertiginosamente y de modo siempre ambiguo. Esa casa que creemos reconocer ha variado de color, dimensiones o ubicación. Esa persona que queremos aparece con su identidad cambiada. Buñuel, Bergman, Resnais, Fellini trabajan con el plano onírico, y en esta imagen cristal, tal como la define Deleuze, la aparición del plano onírico forma capas de pasado cada vez más complejas. Es un cine de vidente, y si de evidencia se trata, la antigüedad clásica y también la Biblia dieron lugar al emparejamiento de los sueños y la profecía. José y Daniel, figuras relevantes del Antiguo Testamento, fueron intérpretes de sueños. La labor de José como intérprete onírico descripta en el Génesis le permite ganar la confianza del faraón. En cuanto a Daniel, exiliado en Babilonia, revela el carácter profético de los sueños de Nabucodonosor. Escrito en lengua hebrea y aramea y con fragmentos deuterocanónicos en griego, el texto de Daniel posiblemente data de finales del siglo III a.C. o quizá un poco más tarde. Tratándose de textos de la zona semítica, existía ya una larga tradición de interpretación onírica que se remontaba a varios siglos antes. Las tablillas encontradas en la biblioteca de Asurbanipal, en Nínive, forman parte de las llamadas series Sakiku o Sikiku, derivadas de precedentes babilónicas. Los demonios nocturnos, provocadores de pesadillas, actúan soplando o insuflando terrores al soñador. De allí deriva la palabra Sakiku o Sikiku, que se traduce como viento, y que en otros contextos se traduce como demonio, espíritu o sueño inspirado por un demonio. Se conservan 11 tablillas en estado fragmentario donde pueden leerse conjuros y lecturas de presagios oníricos. La tablilla novena propone una lista de presagios oníricos relacionados con visitas a templos y ciudades. Si él, en su sueño, visita el templo, buenas noticias. Aristóteles y Platón se ocuparon de los sueños. ¿Cómo concibieron el plano onírico? En la República, Platón establece potencialidades de la relación del alma con el sueño y el deseo, que evidentemente serán del interés de Freud. Y en el Timeo, la interpretación que provee acerca del vínculo entre imagen y sueño es particularmente atrayente. En cuanto a Aristóteles, dedica 3 estudios a los sueños: sobre el sueño y la vigilia, la adivinación por medio de los sueños y los ensueños, traducido al latín de insomnis. Basándose en Hipócrates, Aristóteles atribuye el fenómeno de los sueños a procesos digestivos y vaivenes térmicos que influirían en la cabeza por mediación de la sangre. Según el filósofo, cierto mecanicismo exime al soñador de una responsabilidad moral respecto de las imágenes. La antigüedad clásica dejó una importante contribución a la onirocrítica, en textos de Posidonio de Apamea y del propio Cicerón, quien escribe: en consecuencia, cuando en el sueño el espíritu es separado de la compañía y del contagio del cuerpo, entonces recuerda el pasado, contempla el presente y prevé el futuro, pues yace el cuerpo del que duerme como el de un muerto, pero sin embargo su espíritu tiene fuerza y vive. Artemidoro de Daldis, también llamado Artemidoro de Éfeso, escribió un libro llamado Onirocrítica o la interpretación de los sueños, en donde establece una primera catalogación onírica. Artemidoro vivió en el siglo II de nuestra era. Con su habilidad como intérprete de sueños, recorrió varios reinos y tuvo un hijo que posiblemente heredó su profesión.
Macrobio, romano que conservó su paganismo en plena expansión cristiana, vivió hacia finales del siglo IV de nuestra era. La cultura de Macrobio es amplísima. En su obra hay referencias directas o indirectas a Pitágoras, Platón, Aristóteles, Eratóstenes, Hipócrates de Cos, también a Calcidio, Porfirio, Proclo, Hiparco de Nicea, Plotino, Teón de Esmirna y, por supuesto, Artemidoro. Dice Macrobio que existen variedades principales de sueños. Las dos categorías más bajas, insomnium y fantasma, no tendrían entidad profética. Pero las categorías superiores, somnium, vicio y oraculum, alcanzan rango profético. Y la cualidad reveladora de tales sueños en el texto de Macrobio se subsume en una enorme disquisición, en una cosmogonía. Macrobio aparece en numerosos textos medievales e incluso es citado en el Roman de la Rose. San Agustín perfila su intención de dejar atrás supersticiones, algunas de larga tradición en Roma y otras asociadas a las primeras fases del cristianismo. Agustín señala que cuando aparece un muerto en el sueño, se trata de la proyección de la mente del durmiente y no de la irrupción del difunto en el plano onírico. En el siglo XIV, Bernardo Daddi pinta una visión durante un sueño, un tipo de aparición como aquella a la que se refería San Agustín. Es la aparición de San Gamaliel a Luciano. Sobre un lecho rojo, Luciano duerme plácidamente. El santo surge volando y se aparece. Llega a la recámara desde una zona de oro incierta. Gamaliel, quien fue maestro de Saulo de Tarso, aparece en el sueño para revelarle al monje Luciano dónde está enterrado su propio cuerpo, así como los de San Esteban y sus hijos Abi y Nicodemo. La pintura representa una escena narrada en la leyenda áurea de Jacobo de Vorágine y casi ilustra este tópico expuesto por San Agustín en La Piedad con los difuntos, libro 10, capítulo 12. El texto de mayor circulación, traducido a más de una decena de idiomas, es el Somniali Danielis, de origen bizantino. El texto sigue un patrón muy frecuente en las listas de interpretación de sueños. Soñar que se tienen dos cabezas predice la unión de una amistad. Soñar con caballos blancos indica la aparición de mensajeros. Soñar que el mar se secó es la eliminación de los males. Los sueños fantásticos, aquellos que provocan goce o temor, han sido desde la antigüedad universo a explorar. La interpretación de los sueños, como dijimos, es asunto bíblico y territorio de análisis entre los griegos. En cuanto al medioevo, provee una enorme cantidad de literatura asociada a los sueños. La poesía también se enfoca en sueños. Cynewulf, quien vivió hacia el siglo IX de nuestra era, escribe Visión o Sueño de la Cruz. El poema es parte del manuscrito Vercelli encontrado en la biblioteca capitular de Vercelli, Piamonte. El libro del siglo X posiblemente fue donado por un peregrino convaleciente. Contiene homilías y poemas, entre ellos los de Cynewulf. Frases de este poema se escribieron en la cruz Rathwell del sur de Escocia. Los versos son extraños. La cruz se describe a sí misma y declama la pasión.
Entre los versos 28 y 121, la cruz narra la crucifixión desde su propio punto de vista, desde el momento en que es tallada a partir de un árbol hasta ser unidad junto a Cristo. En la versión de la Chanson de Roland del manuscrito de Oxford del siglo XII, Carlomagno experimenta un tipo de sueño que se denomina avisium, un aviso premonitorio de una batalla o de otro grave suceso. Dios le envía al arcángel Gabriel para que vele en la cabecera de su cama durante toda la noche. La Chanson de Roland construye esta revelación onírica en acuerdo a la idea que su época tiene acerca del destino de la nobleza y su sentido de pertenencia. En efecto, esta clase de revelación onírica suele estar reservada para reyes, para la alta nobleza o para figuras encumbradas del clero. Y en el sueño de Carlomagno irrumpe lo maravilloso. Un solo grifo bastaría para devorar a un hombre, por diestro que fuera en el manejo de las armas. En el sueño del rey, los grifos amenazan con un desastre. Quizás en este episodio onírico de Carlomagno, la aparición de los grifos sería premonitoria del ataque que sufriría el ejército franco, aviso también de la muerte de Roland. Como en nuestros sueños, todo se aliviana o espesa, sea en el tenor del sueño cargado de símbolos, en la cruda pesadilla, en el gozo o en el sueño extático.